ser frío o caliente. Claro. A Dios no le agrada el tibio. Él sí sabe lo que está haciendo. Pero Bueno, si vas a ser ateo, di la verdad. Soy ateo, Claro. soy satánico. No mientas diciendo, no, yo no creo en Dios, pero no, di la verdad. Oye, pocas. bienvenidos a Redención el Podcast, episodio número 29. Estoy muy agradecido con Dios porque ha pasado algo de tiempo antes de volver a grabar, de volver a estar aquí en los estudios Castro. Estoy muy contento porque han pasado situaciones que nos han traído hasta este momento. Lo voy a platicar más adelante. El día de hoy va a estar ausente nuestro hermano Alex. Quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial. El podcast pasado estuvo su señor padre, nuestro hermano Raúl del Valle, que le mandamos un saludo muy especial. El día de hoy tenemos en la mesa a nuestro hermano Kelvin. Hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Gracias por venir aquí. ¿Qué tal Claro. tu día? Muy caliente, Uy, sí. muy calor de caliente. Texas. pero no, estuvo bien. Estoy con mis amigos. Ya el domingo me retiro para Tennessee, ya para empezar el trabajo. Claro. Terminado la escuela ya pero aquí estamos. Antes que me vaya quería estar en el podcast, No, entonces aquí y estamos. antes de que te fueras, queríamos que estuvieras aquí. Qué bueno. Le digo a Alex, bueno, para los que no sepan, es hermano de nuestro hermano Alex, más chico, ¿verdad? Sí, más chico. Sí. Más chico. Dice Alex que eres su versión mejorada. Sí. Eso dice A él. ver. Hermano Sam, ¿qué tal tu semana? Muy bien, muchas gracias. Bendecido estar aquí, alegre de estar aquí. Saludos para todos los que nos ven. Man. Y no, aquí bien, alegre de estar con ustedes y pasar este tiempo juntos y poder hablar sobre las cosas que nos interesan, sobre Claro. nuestra fe, sobre las cosas que están pasando en el mundo. Amén. Sí, hermano Kelvin, platícanos un poquito acerca de ti, hermano. ¿Cómo empezó tu conocer a Jesús? Pero me imagino que eres de cuna cristiana, ¿verdad? Sí. Nací en la iglesia. Aún así, yo creo que llegó un punto en el que tú fuiste consciente de tu relación con Dios. Ya. De que ya existió esa intimidad, ¿no? Cuando dejaste a un lado al niño Kelvin para tener conocimiento de Jesús. Platícame un poquito de cómo fue ese momento. Ya tenía, a ver, 10, 11 años. Okay. Sí, ya. Estaba en un summer camp, un campo de verano ahí con la iglesia. Era toda la semana y de domingo a domingo venían estos pastores para hablar de jóvenes y todo eso. Y en esa semana uno de mis consejeros empezó, a hablarme un poco, a ver, Kelvin, ¿qué estás pensando? ¿Cómo te va la semana? ¿Cómo te gustan los temas que están trayendo los oradores? Y fue en esos momentos, en ese viernes y ese sábado que yo decidí a 11, 12 años, ya yo quiero tener mi relación personal con Dios. Y mi papá me dio los estudios bíblicos. Y me bauticé un año después. Pero le doy gracias a Dios porque tuve esa fundación, es like a foundation, de mi papá, de mis hermanos, de mis consejeros que todavía son mis superhéroes. Claro, Yo siempre, I love those guys. Van a ser siempre amigos muy, muy queridos para mí. Entonces, ahí empezó todo, en el campamento de verano de la iglesia. Y pues ahí seguimos. Qué chido, hermano. Y dentro de todo esto, has estado involucrado con jóvenes, ¿verdad? Tengo entendido que has trabajado con jóvenes y la música. ¿Que estás involucrado en la música? ¿O? Un poco, sí. Sí. Tengo muchos amigos que tocan guitarra, tocan cajón, tocan piano, tocan violín, todo lo que hay por ahí. Entonces, hemos hecho un ministerio en la iglesia de nosotros, Claro. una vez al mes o 2 veces al mes, si se puede hacer.
Nos reunimos todos los jóvenes con hermanos de la iglesia y cantamos ahí por una hora y media, y invitamos a otras iglesias que vengan, que si tienen especiales o si tienen otra gente que quiere venir a cantar, que lo puedan hacer también. Entonces, otras ideas y otras cosas diferentes para que los jóvenes puedan venir y puedan participar, y que no sea solamente solo en la iglesia. Entonces, pero siempre he estado involucrado con los jóvenes. Me encanta. ¿Y ese ministerio, hermano, tiene un nombre en particular o simplemente son miembros de la iglesia que decidieron hacerlo? ¿Qué onda? Buena pregunta. Le queríamos poner nombre, pero nunca, no sé si no lo hicimos o no, qué, pero... Claro, digo, porque un ministerio como de ese tipo, sí. Yo creo que la mano de Dios siempre lo respalda. Entonces, cuando empiezas a hacer algo así, yo creo que empiezas a ser reconocido de alguna manera en el ministerio en sí. Y es de que, ¿sabes qué, bro? Pues porque yo he visto eso últimamente, que hay jóvenes que se dedican a eso y van a iglesias y ministran y hacen todo eso. Y entonces es un concepto bien padre para mover el espíritu dentro de las iglesias. Porque si tú como iglesia estás como en un momento que no muy activo musicalmente o espiritualmente, qué sé yo, y de repente tu iglesia los invita a ustedes, vienen a una congregación, ya vivan eso. Entonces, por eso te digo que se habían pensado en algún nombre. No le tenemos nombre en estos momentos, pero ya estamos viendo los frutos. Claro. Porque ahora, cuando viene tiempo para ir para la iglesia, ahora los jóvenes quieren cantar y dirigir la música en la iglesia. Claro. Algo que no querían hacer antes porque tenían miedo o simplemente no querían hacerlo. Pero ya que tenemos estas noches de música y vienen con sus amigos y traen la guitarra y el piano y todo lo que sea, ahora cuando vamos a la iglesia ya los jóvenes están dirigiendo la música. Wow. Entonces, ahí vamos. Pero eso es algo solamente una cosa que hemos hecho y... Claro. Ya. Y ahora que te vas, hermano, ¿no te quedas así como con el...? ¿Piensas hacer eso donde vas a Tennessee, hermano? Sí, yo creo que sí. Ya he ido 2 veces para visitar como el trabajo y conocer a la gente y eso, pero he empezado a hacer preguntas allá, a ver qué hacen para los jóvenes, qué ministerios tienen, y ya cuando yo llegue ahí, entonces ya involucrarme en lo que sea o empezar algo nuevo también. De hecho, quieren hacer podcasts allá en la escuela. Le quieren enseñar a los muchachos pequeños de 5º, 6º grado hasta de 12 grado a cómo hacer esto y cómo hablar de lo que quieran, o que sea de la Biblia o lo que sea. Pero ahora vamos a hacer una clase en la escuela que voy a trabajar solamente para podcasts. Padre, hermano. Y que tengan esa iniciativa, hermano, porque muchas veces nos apagamos por el temor al qué dirán o cómo lo voy a hacer y todo eso. O sea, yo se lo he platicado a Sam, se lo he platicado a Alex, de que pues yo la verdad no me imaginé hacer un podcast y yo sentía temor de que, porque yo decía, el síndrome del impostor que le llaman, que le pasa a escritores, pues en realidad yo creo que en todas las ramas de profesiones pasa el síndrome del impostor, de que tú quieres hacer algo, quieres emprender algo y luego hay una vocecita interior que te dice, pero tú quién eres para hacer eso. O sea, ¿tú qué tienes que decir? ¿Tú qué vas a aportar? Pero yo creo que esa vocecita es el enemigo también, que te está... yo me imaginé muchas veces esa vocecita, o sea, decía, ¿para qué haces videos de la Biblia? O sea, ¿para qué buscas hacer videos? O sea, ¿tú quién eres para hacer videos? O sea, tú ni siquiera sabes prender una cámara. Y como que eso también a mí me daba para abajo, pero qué padre que quieren hacer esto en Tennessee. Y yo creo que dejas escuela, ¿no? Porque tengo entendido también que fuiste pionero de este ministerio que se juntaba para cantar y todo esto, ¿no? Sí. Y hablando un poco de lo de podcasting, lo que me gusta a mí es que, pues, estudié comunicaciones. Entonces estaba trabajando en una estación de radio. 6 años acaba de terminar ahí, en la estación de radio. Entonces, cada noche de 7 a 11 de la noche estaba ahí, o estaba pregrabado, o lo que sea. Entonces, esto es lo que yo vivo aquí. Los micrófonos, la computadora, todo, la cámara. Una disculpa por la producción. No, está perfecto todo. Pero lo que me gusta es que, como le digo a mis amigos, everyone has a story. Claro. Todos tenemos una historia. Y
si es las redes sociales, si es Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, o un podcast, le da la oportunidad a la gente a contar su historia. Claro. Y yo creo que hay muchos jóvenes que, no sé, tienen miedo o por cosas que las otras personas dicen, no quieren decir su historia, pero esa historia puede ser como un impacto a otra. Estábamos hablando de esto antes que empezamos. Claro, bro. Sí. Entonces, me gusta la idea de podcast, me gusta la idea de empezar a los jóvenes por aquí, a ver si pueden hablar más de su historia y cómo Dios ha trabajado en su vida. Y Claro, pues es que creo que todos tenemos una historia que contar, que era lo que hablábamos ahorita, de que muchas veces los testimonios se quedan dentro de las iglesias y los testimonios se quedan dentro de las familias, y es así como que, oh, qué chido que Dios hizo un milagro en tu vida, pero ya está ahí, o sea, fue muy grande y sí, está bien porque fue de bendición para ti, o es de bendición escuchar testimonios de poder, pero luego no sabes si alguien en YouTube se va a topar con este video o va a escuchar tu testimonio y va a decir, wow, él lo pasó más difícil a lo que yo lo estoy pasando, sí se puede superar. O sea, eso es como algo padre, ¿no? De todo esto. Bueno, muchas veces también hasta adentro de la iglesia uno no se sabe la historia de los demás. Claro. Y por ejemplo con el hermano Mikey, cuando estuvo aquí en su episodio, Oh, yeah. yo le dije, nosotros en la iglesia nos conocemos, nos miramos en el estado a donde estamos en este momento. No siempre conocemos las luchas que hemos pasado para llegar a este momento donde estamos, a este nivel de madurez, de crecimiento en nuestra vida cristiana. Y es bien importante porque eso, como hemos hablado, motiva a las personas, le da un punto de vista nuevo, y muchas veces la gente simplemente no sabe. En el ejemplo mío, yo soy bien callado, entonces la gente siempre me miraba y decía, bueno, ese es Samuel. ¿Quién es Samuel? No sé. ¿Qué pasado tiene él? No sé. Entonces uno viene y da su testimonio, que fue como yo empecé aquí. Y ya la gente dice, wow, yo no sabía que él había hecho eso, que él había pasado por eso. Quizás hasta ayuda a alguien. Yo sé que en ese momento nuestro hermano Félix en la iglesia, su hijo estaba en el proceso de reclutación para ir a los Marines. Y él me dijo que eso lo ayudó mucho a él, tener ese testimonio de un cristiano que ya pasó por lo que él iba a pasar. Y es bien necesario. Claro. Y otra cosa también en el aspecto de los podcasts, vamos a ser bien honestos. El internet está lleno de gente, cualquiera se graba y dice un sinfín de boberías y de Todos heresías y de ideologías satánicas. Claro. Entonces nosotros, siendo cristianos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Tiene que haber ese balance. Si el mundo está lleno de tantas cosas negativas y tantas cosas malas Claro, bro. para las personas, nosotros también, siendo la luz del mundo, siendo la sal del mundo, tenemos que poner nuestros granitos aquí. Aquí hay algo que la gente puede ver para edificarlos, para reforzar, para enseñar. esto es un ministerio. Man, sí, bro. Ya, yo lo creo. Y a veces pienso que jóvenes de mi edad, o los teenagers, ya no soy teenager, tengo 26. My goodness. Anyway, pero los teenagers o jóvenes de mi edad, esto es como pueden ellos hacer ministerio. A lo mejor no tienen que estar allá frente predicando o afuera hablando con gente si no quieren, pero esto es una forma de batallar con lo que está afuera en el mundo, Sí, y haz de cuenta que esto también a mí me gustó, bro, precisamente por eso, porque yo hablar en público, no puedo. Y aquí, aunque sí me pongo un poco nervioso el micrófono, la cámara, lo que sea, sé que estoy con mis amigos. Sí. Sé que estoy con un invitado que estoy conociendo o que ya conozco, con mi amigo Alex, con mi amigo Sam. Sé que siempre van a estar aquí, entonces para mí es normal tener una conversación con ellos como la tengo con cualquier persona, en privado, no frente a la gente. Entonces digo, ok, a veces pensamos, es que yo tendría que ser el gran predicador, cuando en realidad no es así. O sea, tu ministerio puede empezar primero en tu interior y tu comunión con Dios, y después cosas pequeñas que tú puedes ir haciendo, y el Señor te va a ir dando cargas para ti. No te va a dar más de lo que no puedas aguantar, pero
tienes que tener esa iniciativa, vencer ese pequeño miedo que a veces existe, ¿no? Oye, bro, otra pregunta que tengo para ti. Yeah. Dentro de este ministerio de alabanza y todo, hermano, ¿cómo surgió esa idea? O sea, porque una cosa es hacerlo y todo, pero tuvo que haber una persona que dijo, hey, ¿qué les parece? Vamos a juntarnos, vamos a hacer esto. ¿De dónde surgió esta idea? Estábamos comiendo un domingo en la noche. Los líderes de la iglesia de jóvenes. Y luego que los cristianos casi no se juntan a comer, ¿verdad? Claro que no. Nunca. Estábamos ahí pensando, yo creo que noviembre o diciembre de como 2 años atrás. Okay. Y ya para empezar el nuevo año, estábamos hablando que qué vamos a hacer, empezando en enero, como visión, Okay. Y sentando ahí, empezamos a hablar de música y de los videos del grupo, como se llama, Elevation Worship. Okay. Sí. Ellos hacen esos videos y todos están ahí cantando y como que nosotros todos los miramos a la misma vez y pensamos, man, ¿por qué no podemos hacer esto aquí en la iglesia? Claro. Que se junten todos los jóvenes o que se junten 2 o 3 iglesias, no importa la edad, que todos entren ahí y que todos cantemos ahí por 1 hora o media hora o lo que sea. Podemos hacer testimonios, un mensaje de 5 minutos, comida, refresco, todo. Y ahí empezó la idea y 2 meses después hicimos el primero y llegó casi 100 personas ahí y eso fue increíble. ¿Tienes algunas fotos o así que me puedas compartir para ponerlas aquí en el podcast aquí después? las tengo, te las luego mando. me las mandas y aquí Sí, van a sí. aparecer las fotos. Estaría padre compartir eso. Con luces y todo lo hicimos, pero Wow. eso fue todo Dios. Claro. Porque ahora tenemos jóvenes que vienen a la iglesia solamente porque quieren saber cuándo va a ser la próxima, cuándo va a ser esto. Y son jóvenes de la comunidad que no son cristianos o son cristianos pero a lo mejor ya no quieren ir a la iglesia. Okay. Pero ahora están viniendo los viernes en la noche porque quieren estar ahí con los muchachos, con los hermanos, comiendo, cantando, lo que sea. Es que esa es otra de las ventajas que pasa cuando alguien tiene esa iniciativa. O sea, yo creo que vino de parte del Señor. O sea, Sí. que Él puso ese deseo en sus corazones. Ujú. Pero cuando la gente mira y hay gente que obedece a Dios y que empieza a ver el trabajo y que se empieza a hacer el movimiento, inspiran a otras personas que a lo mejor ya tienen en el oído esa voz del Espíritu que le está diciendo, haz esto, Ujú. haz esto. El Señor obviamente Él va a poner a la gente que tiene que poner. Pero lo padre que cuando uno decide obedecer la voz de Dios, Él te usa y luego sirve de inspiración para otras personas Ujú. que también pueden empezar a hacer Yeah. todo esto. Dios va a traer a la gente que tiene que estar ahí. Y Yeah. así fue que empezamos. Lo que pasó la primera noche, teníamos como 40 sillas. Y el amigo mío que estamos ahí me dice, ¿crees que van a venir 40 personas? Yo le dije, pues, a ver, no sé. Hicimos promoción de como un mes antes del evento. Ok. 40. Vía Facebook. Facebook, Instagram, con los hermanos, le mandamos textos a todos los jóvenes que saben Ok. los de la universidad también que está ahí en Keene. Entonces con 40 sillas, dijimos, a ver. Entonces él me dice, mira, vamos a hacer algo por fe. Vamos Ok. a poner 100 sillas. Wow. Y dije, pues, ok, pero si se ve muy vacío, vamos a quitarle sillas cuando empieza el evento. Y llegaron 96 personas, algo así, Wow. esa noche. Esa noche. Entonces, todo fue planeado por Dios. Los jóvenes que vienen y cómo se coordina todo, yo creo que es Dios haciéndolo todo. Dentro de estos eventos que tenía, ¿viste alguna manifestación del Espíritu Santo, no sé, obrando a través de milagros o algo así que tú hayas dicho, wow, o sea, ya por esto ha valido la pena? Oh, man. No sé si algo en específico, pero jóvenes que que nunca habían participado en la iglesia, o jóvenes que lo miras en la iglesia y es bien callado, se siente atrás. Ya para la segunda, tercera vez están cantando, pero no cantando que, solamente se pueden oír así al lado, pero cantando que se puede ir en el otro lado del edificio, pero cantando que fue increíble. Entonces ahora ver esos jóvenes como ya se quieren involucrar más en la iglesia y las actividades de los jóvenes,
eso es un milagro. Y para mí fue... Ahí es parte de que, por ejemplo, cuando dicen, no, pues se convirtió un alma para Cristo, ya valió la pena todo esto, ¿no? Claro. Pero muchas veces también tiene que ver la congregación, o sea, porque hay veces que la congregación ni siquiera está avivada, está la alabanza y ni siquiera están cantando, o sea, mínimo un esfuerzo de mover los labios o algo, nada. Y es lo que dices tú, o sea, jóvenes que estaban allá recluidos hasta el fondo, de repente ya los viste cantando y todo eso, dices, wow, o sea, ya esto ya es un mover por parte de Dios, ¿no? No se puede hacer por manos humanas, es solamente de la mano de Dios, yo creo. Ya. Wow. Y eso es bien importante porque creo que lo hemos hablado unas cuantas veces. Como tú acabas de decir, no todo el mundo tiene que ser un pastor, un gran predicador y tener una iglesia de cientos y miles de personas. Todo el mundo Dios le da de acuerdo a su capacidad. Entonces tener un ministerio, una experiencia como esta, en que quizás no se vieron gente sanadas o cosas así tan grandes, no tiene que pasar eso para moverse el espíritu. Ver lo que tú acabas de describir, personas que estaban tímidas, que quizás no estaban seguros de su fe, de lo que creían, de lo que estaban viendo, ver que se les abrió el corazón y empezaron a contribuir, empezaron a creer, a participar. Eso es una cosa milagrosa. Y ver ese cambio en las personas da mucha alegría. Entonces, si a nosotros y a ti, como acabo de describir, a ti te da esa alegría, imagínate a Dios y a los ángeles que están en los cielos viendo a estas personas que están rompiendo esas cadenas, que están cambiando sus corazones, sus vidas por parte de este evento. Es una cosa bien, bien bella. La iglesia que está bien cerca de nosotros es una iglesia americana, pero no tienen jóvenes. Okay. Pero para nada. La persona más menor que tiene como 40 años o algo así. Es joven en su corazón. No en su corazón. Pero no tienen jóvenes. Entonces, soy bien amigo de uno de los miembros ahí. Le llamé y le dije, mira, si quieren venir ustedes, vengan una noche. Okay. Y ahora miembros de esa iglesia vienen cada vez que hacemos el evento. Porque no tienen jóvenes, quieren estar alrededor de los jóvenes. Claro. Y aunque no entienden nada de las canciones, si lo hacemos en español o que hacemos canciones en inglés para ellos, no entienden nada, pero se sienten en casa. Qué chido. Entonces hay cosas que podemos hacer para impactar a la gente, no importa dónde estén, donde sea. Y es lo padre, bro, porque como dices tú, o sea, ellos ni siquiera entienden el idioma, pero el espíritu está ahí. Quieren estar ahí. Entonces, mientras esté el espíritu ahí, yo creo que va a llegar gente, hermano. Y ojalá que ahora que vayas a Tennessee, hermano, y si empiezas a trabajar en esto, vamos a orar para que se vuelva a levantar algo parecido, hermano. Gracias. Y es algo de lo que a mí me gusta mucho de lo que es la cultura cristiana musical. Porque, por ejemplo, en la cultura secular, en la música, está súper prohibido que tú trates de imitar lo que hizo el otro artista. Se ve súper mal, se ve como que tú no eres nada profesional, y en el ámbito cristiano no, al contrario. O sea, si tú escuchas una canción de fulanito y, por ejemplo, el tipo de worship que da esta iglesia, lo empezaron a replicar ustedes. ¿Y qué pasó? Te aseguro que si ellos llegan a ver algún video de ustedes haciendo lo que ellos hacen, ellos le van a agradecer a Dios, decir, qué bueno que el ministerio está creciendo, qué bueno que estamos dando frutos como ministerio, o sea, la oración, el ayuno que hicimos para hacer todo esto, ya dio frutos allá, y eso está dando frutos en otros lados. Entonces es algo que a mí me gusta mucho de la cultura musical cristiana, ¿no? O sea, te digo, si grabas una canción, porque yo lo he visto mucho en el ambiente secular, que se pelean porque dicen, no, es que esta canción suena igualita a esta de los años quién sabe qué, y ahora la trajo y la está copiando y está mal, y los juzgan y los acusan. Y en el ámbito cristiano no, tú puedes escuchar una pista de funky y esa canción a lo mejor porque a mí me tocó vivir eso en México, de donde yo era. Fui a un culto evangelístico en una comunidad pequeña y recuerdo que pasa un joven. Y él dice que él compuso pues una canción y la quiere cantar y todo.
Entonces empezó a cantar la canción de Funky. Yo sabía que era una canción de Funky. Y sin embargo, pues yo no estuve ahí diciéndole a todos, nah, esa canción es de Funky. No, o sea, porque en realidad se veía que lo hacía con todo su corazón. Sí. Él la estaba cantando, aunque haya dicho que la haya escrito, pero él estaba cantando con todo su corazón. Incluso era la pista de Funky Down y de fondo se escuchaba Funky Down. Y era así como que... Obviamente no es de él. Yeah. Pero bueno, es algo bonito que tiene la música cristiana. Y qué chido que lo hayan hecho, bro. Y al final todo, hablando de la cultura así cristiana, todo es para la gloria de Dios. Eso. Al final de todo es para Él. Entonces, si oyes una canción o si oyes un versículo o un sermón, es nuestro deber de agarrarlo y enseñárselo a todos los que podamos, porque al final todo es para la gloria de Él. Incluso el género, sí, pues se podría llamar un género, el modo esto de hacer un podcast, también si lo comparamos cristiano, secular, es lo mismo. Entre los seculares es de que ya todos hacen su podcast, ya todos dicen lo que quieren decir, ya nadie nos importa la intención, la opinión de los demás, ya todos quieren hacer su... Ok, yo entiendo eso perfectamente, pero si el enemigo hace que la gente consuma demasiado entretenimiento vano, como lo que decía mi hermano Sam, o sea, dicen puras bobadas, ¿por qué no traer un contenido que a lo mejor, como te decía yo hace rato, bro? Yeah. No te vamos a dar una clase de teología, right, pero vamos a tener una conversación amena en la que a lo mejor te vas a quedar con algo que te edifica, aunque sea un poco. Y ya con eso, ya valió la pena conectar, ya valió la pena el esfuerzo que hicieron de manejar hasta acá, todo eso, ya valió la pena. Porque al menos una persona se va a quedar con una espinita de decir, ok, voy a buscar más a Dios por esto que escuché, o por aquello que me dijeron, ¿qué ministerio fue aquel? Déjalo busco. ¿Sí me explico? Y eso es algo que también me gusta mucho de que en el ambiente cristiano, ahora sí que sin importar denominación, si el mensaje es cristocéntrico, tiene un buen sentido. Y eso me encanta. De tu testimonio. ¿Tienes historias que contar o qué? Historias que contar. ¿Cuál ha sido así la historia así que tú digas, este fue un milagro que me tocó vivir, no en este ministerio, sino durante tu vida? Un milagro que tú hayas experimentado o que hayas escuchado de alguien muy cercano a ti, que haya sido testigo, que haya vivido, hermano. Yo creo que para mí, el milagro para mí fue ya terminar la escuela. Porque me tomó un poco más tiempo que solamente 4 años. Ok. Y llegó un momento, después de 2 años de la escuela, que a mí las prioridades estaban en otros lugares. Ok. Quería estar más con mis amigos y quería estar saliendo a comer o a jugar más que mis estudios. Wow, ok, sí. Y llegó a un punto que tuve que salir de la escuela por mi bien. Y fue 1 año y medio casi que no estuve en la escuela, estuve trabajando. Pero en ese año y medio empecé a poner mis prioridades donde tenían que estar. Y fue increíble porque la señora ya no trabaja ahí, entonces puedo contar la historia, pero saludos a la señora. en la universidad había una señora en la administración. Al final de esos 2 primeros años, ya no estaban entregando la tarea, las notas estaban bien bajas y quería ver si la universidad me daba otro chance, you know? Okay, sí. Y fui a hablar con la señora y la señora, nunca voy a olvidar la conversación que tuve con ella. Ella me dijo, no podemos hacerlo, no te podemos dar otro chance porque si vemos a los números de los estudiantes que le pasa esto, tú nunca te vas a graduar de la escuela. Me lo dijo así. Nunca vas a terminar la escuela. Wow. Y eso me motivó. Claro. Big time. Porque, ya tenía mis prioridades correctas cuando entré a la escuela 2 años atrás para ya terminar. Pero acá atrás tenía la conversación con la claro, señora y no sé si hay un joven que está escuchando o
o alguien que a lo mejor está pasando por lo mismo, que a lo mejor las prioridades no están donde tienen que estar. Yeah. El problema mío también es que me importaba mucho lo que las otras personas pensaban de mí. Okay, sí. Prejuicio. Y cuando llegué al punto que pensé, ok, yo soy primeramente de todo hijo de Dios. Okay. Y Él es mi padre, y Él me va a cuidar, y Él me va a ayudar a hacer lo que quiero hacer. Okay. Si todo sale, bien en His will, como Él lo quiere, en el plan de Él, Nice. no me importa lo que la otra gente piensa Claro. de mí. Y con esa mentalidad llegué a terminar la escuela Qué bien, bro. 2 meses atrás. Escuchen. Bueno, el desafío motiva. Sí. El desafío puede motivar a uno. Pudo haber dos variantes, bro. O sea, Claro. o te pudo dar para abajo de que de a tiro ya ni la escuela terminas, Ya. o esto que te pasó. Ujú. Yo sé que yo soy alguien que, si alguien me dice que yo no puedo hacer algo, Ya. eso me pone a mí un espíritu de, sí, ahora tú vas a ver que sí lo voy a hacer, Sí. solo por desafiarte. Wow. Y la mayoría de las personas son así y algunas veces hace falta. Ujú. Porque cuando uno ve que alguien piensa tan poco de uno, para decir, no, si te damos otra oportunidad, tú nunca vas a graduar. Uno puede decir, bueno, está bien, es verdad. O uno puede decir, solo para probar, Yeah. Sí. para que tú veas que estás equivocado, lo voy a hacer. Y sí, motiva. Incluso nosotros mismos, a veces nosotros mismos dudamos de lo que podemos hacer, bro, Claro. y de Yeah. lo que somos capaces. Yeah. Y ahora, pues nosotros tenemos el respaldo de Dios, bro. O sea, teniendo ese respaldo, no hay nada, creo yo, o sea, con fe y con dedicación y con disciplina, yo creo que no hay nada que no podamos alcanzar. Ujú. Siempre y cuando sea su voluntad. ¿no? Ujú. Claro. Y tengamos a Dios primero. Sí, Primero sí. Dios y todo lo demás se va a hacer. Estaba leyendo una historia de la Biblia de el hijo pródigo. Y leído esa historia como 100,000 veces desde pequeñito. Sí, Pero leyéndola ahora, hay un momento que el hijo pródigo está sentado ahí, como con los puercos ahí, y Sí. ya llegó al bajo él. Y tiene él una conversación con él mismo. Ok. Y a veces yo pienso que tenemos que tener más conversaciones con nosotros mismos. Claro. Porque como que despertamos y vemos, sí. hey, lo que estoy haciendo, like right now, it's not good, no es bueno. Y yo creo que a veces eso es Dios también, el Espíritu, hablándonos, hey, hay que hacer un cambio. O Kelvin, no tienes las prioridades donde tiene que estar. Vamos a hacer un cambio. Y yo creo que a veces tenemos miedo de hablarnos a nosotros mismos porque no queremos, ¿cómo lo digo? Salir de la comodidad, bro. Yeah. En una Bueno, monotonía. También algunas veces uno tiene que madurar. Ujú. Vamos a ser honestos. Cada etapa de la vida requiere cierta madurez, cierta experiencia. Igual que, como por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no eran suficientemente maduros para tener fe en que Dios le iba a entregar la tierra prometida. Yeah. Entonces Dios le dijo, ¿saben qué? Los voy a mantener aquí otros 40 años hasta que crezcan un poquito. Vamos a madurar. Vamos a sazonarlo un poquito hasta que estén bien cocinados. Sí. Y ahí entonces van a entrar a la tierra prometida. Como humanos, algunas veces no hace falta lo mismo. Algunas veces nos enfrentamos a una situación en que quizás lo podemos hacer, pero nuestra madurez no está ahí al 100% y tenemos que retroceder un poquito Yeah. y pasar ese tiempo de crecimiento. Y no es por decir que uno es inmaduro, que no sabía lo que estaba haciendo. Claro. Es que algunas veces es necesario uno disciplinarse uno mismo, hacer exactamente lo que hiciste, sentarte y decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que más me interesa a mí? ¿Qué es lo que quiero hacer y a dónde estoy y qué tengo que hacer para llegar a ese momento? So, para mí, ese fue el milagro más grande que me ha pasado a mí. Y no lo pude hacer solo. Todo era de Dios. Me imagino la sensación que sentiste cuando te dijo eso esa señora, ¿no, bro? Yeah.
Y mira, le tengo un email listo para mandarle con mi diploma a la señora. Claro. Para decirle, hey, 3 años atrás, 4 años atrás, en tu oficina, me dijiste que nunca lo iba a hacer. Ahora mira. No sé dónde escuché, bro, no sé si fue un comediante o un cantante, un artista, no sé, bro. Creo que era un cantante colombiano, no voy a decir su nombre para no hacerle promoción a ningún artista secular. Pero este cantante dice que cuando él les decía a sus maestros que él quería ser artista, que él quería cantar y todo, que hubo uno que le dijo que él no iba a llegar a nada. No sé si lo estoy confundiendo o no, pero la historia es esa, ¿no? Que él le dijo que no iba a llegar a nada, que no sé qué y todo. Y él se quedó con esa sensación de que lo menospreció diciéndole que nunca iba a ser un artista. Ujú. Pasa el tiempo, graba un sencillo, graba otro sencillo, se hace famoso, lo que sea. Sé que alcanzó buena fama y ya cuando tenía su fama bien, dijo, ahora sí, compró un boleto. Bueno, no compró, más bien de los boletos de su concierto, Sí, le mandó a su profesor en primera fila para que lo fuera a ver. Dice, no sé si fue o no fue, pero sé que le mandé sus boletos. Increíble. Espero que se haya ido. A todo el mundo le pasa eso, quizás, pero de una manera diferente. Yo sé que cuando yo era niño, yo era bien intranquilo. Yo era bien hyper, como se puede decir. Y también yo estaba Bueno, pasando... ahora sí te damos un café todavía. Sí, todavía un poquito. Pero no te preocupes, me tomé uno antes de salir de la casa. Entonces tengo la energía ahí listo. No, yo cuando era niño era bien intranquilo y también en el proceso de irnos de nuestro país, llegar aquí, estar sin familia, todo eso, tú sabes, tiene efecto en los niños que uno no se da cuenta. Pero yo era bien intranquilo, a mí nunca me ha gustado la escuela. Nunca me ha gustado. Yo no soy malo en la escuela. Y yo lo que no soy bueno en la matemática, lo odio. Para mí eso es brujería. Yep. Pero nunca me interesó, entonces yo en la escuela era bien tranquilo, me gustaba jugar, me gustaba hablar. Y yo sé que había muchos maestros que quizás de mí pensaban, no, este va a terminar en la cárcel o no, tú sabes, no va a tener nada, va a ser un cualquiera, no va a tener un buen trabajo porque no se aplica. Claro. Y como que te estaba diciendo, yo un día tuve que parar y ponerme a pensar en lo que estaba haciendo, tuve que madurar y un día hice esa decisión de desde hoy en adelante me voy a aplicar más. Y es para probarle, para darle ese ejemplo a la gente que yo sí lo puedo hacer, pero también para mí mismo. Claro. Yo hasta este punto no estaba haciendo las cosas bien, tenía malas notas en la escuela, siempre estaba en problemas. Y un día dije, no, ya, hasta aquí, desde ahora en adelante. Aunque no me guste, me voy a aplicar y voy a hacer el mejor trabajo que yo pueda hacer. Y desde ese día mi vida en ese aspecto cambió. Porque tuve que madurar, tuve que hacer decisiones diferentes y aplicarme para la próxima etapa de mi vida que venía. Me gusta lo que dijiste, que yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Claro. You know? Sí. Un amigo mío que se graduó ahora conmigo, en su capa de graduación, Okay. tenía escrito algo que su mamá le decía todos los días que iba a la escuela. Y ella decía, do your best and God will do the rest. Entonces, haz lo mejor que tú puedas hacer y Dios va a hacer el resto. Tú propones y Dios dispone. Tú haz todo lo que tú puedas hacer y Dios hace el resto. Y entonces él lo tenía ahí y ya cuando se graduó, tenía escrito, I did my best and God did the rest. Claro. Yo hice lo mejor y Dios hizo. Pues, por ejemplo, yo lo puedo asociar, eso que dices tú de enfocarte en tu trabajo, bro, es, por ejemplo, José. La vida de José, ¿cómo estuvo? O sea, todos los obstáculos que atravesó, simplemente desde el hecho que tu familia te vende y todo lo que pasó en Egipto. Pero si te fijas, lo central en la vida de él fue la perseverancia y que estaba enfocado en Dios. Él hacía lo mejor que él podía hacer para Dios. Y ahora sí que él hizo el trabajo enfocado en Dios y Dios él lo respaldó con resultados. Una vida, pues podría decirse que una vida bien acomodada por la posición que alcanzó y todo. Pero yo lo quiero aplicar en mí en decir eso, bro. O sea, ser mejor no para callar bocas a las personas, sino para demostrarme a mí mismo que puedo ser una mejor persona, una mejor versión de mí para edificar a los demás. No para callarles las bocas, sino para edificar a los demás. Y yo creo que eso también al enemigo no le gusta.
no le gusta, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le Bueno, vamos a hacer? es una base bíblica cuando nosotros nos damos cuenta en lo que ¿qué es la Biblia? La Biblia es un libro de personas y naciones desafiando lo que es normal en el mundo El sistema. para hacer el propósito de Dios. Yeah. Uno mira a Moisés, el niño que lanzaron por el río, el niño que debería haber muerto, Claro. y mira a lo que llegó a ser. Mira a David, el niño que su familia entera no lo apreciaban, lo tenían ahí con las ovejas, decían, no, ese es el escuincle, como dicen. Sí. Sí. Y mira el desafío que tuvo David, y mira a la nación de Israel, que siempre ha sido una nación tan pequeña, hasta hoy en día, Yeah. una nación tan pequeña, y a su alrededor solo tiene enemigos, naciones más grandes, con más personas, que lo único que quieren es destruir a Israel, y hasta Claro. hoy en día siguen desafiando porque tienen la protección de Dios, tienen ese llamado y ellos tienen esa fe. Yeah. Es lo padre de obedecer la voz de Dios. Ujú. Bueno, y todo esto porque surgió por la señora que te dijo eso. Yeah. Nos extraviamos quizás un poquito, pero bueno. No, pero es que es lo padre, bro, de lo que te Ajá. decía, de conocer las historias de los demás. Porque a veces un tema te desvía a otro y a otro, pero igual todo se mantiene en un mismo mensaje. Yeah. Que es encontrar a Jesús, seguir a Jesús, hacer lo mejor que tú puedes hacer, reconocer a Jesús. Y yo creo que ya cuando estamos en esa base, cualquier tema se puede prestar para, Claro. pues para dar el evangelio, ¿no? Dar a conocer el evangelio de Dios. Ujú. Hay un versículo que durante ese tiempo que no estaba en la escuela, Ajá. siempre me agarré de él. Entonces, ¿lo puedo leer? Sí. Sí, sí. Salmos 37, es el versículo 3, que dice: confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y él te apacentarás de la verdad. Deleítate a mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y para mí esperar en Dios, eso no es. Eso Es es- que no es fácil. a mí la paciencia, man, si estoy en Walmart y hay 5 personas en línea, me da un ataque, pero tuve que aprender a esperar en Dios. Y al final, yo creo que es mejor que pasé por lo que pasé Claro, para llegar aquí. Soy mejor persona, soy más maduro. claro. Que tenía, 20 años, ahora ya un poco más, ya yo sé por qué tuve que pasar lo que pasé. Yeah. Y sé que Dios estaba ahí. Que muchas veces nos enfrentamos a situaciones que decimos, no merezco pasar por esto, o más bien no quiero estar en esta situación, pero muchas veces el Señor permite esas cosas precisamente para moldear el carácter, ¿no? Ujú. Y como para, ahora sí que lo que sea que venga más adelante para nosotros, estar preparados, porque ya aprendimos algo, ya pasamos por algo. Por ejemplo, ahora tú que vas a Tennessee, que vas a empezar, pues ahora sí que tu vida otra vez allá, ¿no? Ajá. Ya llevas más bases, Sí. ya llevas más cimientos, ya sabes lo que vas a hacer, ya tienes una dirección a la que vas, y eso es lo padre, bro. Todo lo que pasaste aquí, a lo mejor. Bueno, ¿creciste aquí en Texas, bro? En Tennessee crecí. ¿Creciste en Texas? ¿Cuántos Hasta tienes los- aquí, bro? Hasta los 18 años. Ya estoy aquí 6, 7 años. No, ya habías echado raíces también aquí, Sí, bro, ya. tengo ya raíz, tengo amigos, claro, familia. Alex está aquí con las Claro. niñas y... Oh, Eh, yeah. Pero vamos allá. Yo creo que ese proceso también fue completamente dirigido por Dios. Man. Y vamos a estar trabajando con jóvenes en 2 escuelas. Wow. Entonces, Específicamente, ¿qué clase vas a dar, bro? pues no voy a estar haciendo clases, voy a estar trabajando más en el lado de la administración de la escuela. Ok. Entonces, con la principal, vamos a estar manejando las 2 escuelas. Nice, bro. Entonces, No, pues ojalá que Dios te bendiga mucho ya, bro. gracias, estoy... Cuando vengas para acá, ya sabes que aquí está tu espacio, hermano, para que gracias. nos compartas aquí tu testimonio. Nos metemos al Sí. tema crudo. Claro. Al tema crudo. Bueno, como hablamos antes, el hermano Marco, bueno, Alex nos dijo que te gusta mucho el tema de la guerra, especialmente la guerra bíblica. Ujú. Yo tengo un poquito de experiencia en ese tema, obviamente, y no, sí, siempre en la escuela, en verdad, el mejor sujeto mío era la historia. A mí me encanta la historia, y obviamente la historia militar,
me fascina. Yo siempre estoy leyendo, me gusta leer de todo, pero la historia militar en específico me fascina. Pero es una cosa que yo pienso que es bien importante para las personas, saber la historia del mundo, la historia de su familia, de su país, de sus raíces, para saber qué es lo que pasó y quizás no cometer los mismos errores. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de la guerra. La Biblia está llena de guerras. Y el mundo también está lleno de guerras. En mi opinión, la guerra es necesaria en ciertos momentos. Si soy honesto, siempre es preferido tomar una posición más diplomática. Okay. Siempre es preferido solucionar los problemas en una manera pacífica, con tratados, cualquier cosa. Pero vamos a ser honestos, la guerra existe. Yeah. Y es inevitable. Yeah. No sé si lo dije bien. Inevitable, sí. Inevitable. O sea, inevitable. Es que también no se debe de invitar. Claro que no. Pero sí, vamos a ser honestos. La primera guerra empezó con Eva y la serpiente. Claro. Ahí empezó la primera guerra de nuestra historia. La guerra entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Y después vemos el primer asesinato de Caín y su hermano Abel. Entonces, aquí traigo unas cuantas notas de específicamente la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron dos guerras que obviamente consumieron el mundo entero, por eso es que son las guerras mundiales, y cambiaron el curso de la historia. Y si uno se da cuenta, los avances tecnológicos más grandes que han pasado en el mundo han pasado por guerra. La guerra ha causado situaciones en que el humano tiene que inventar algo para superar a su enemigo, pero que ha causado cambios mundiales. Por ejemplo, antes existía quizá un bastón o un palito para darle al enemigo. Después se inventó la espada. Cuando uno le quería darle un espadazo a alguien porque estaba bien lejos, bueno, ahora voy a hacer un arco con una flecha. Sí. Es lo mismo, una espada de larga distancia. El escudo para protegerse. Después vemos la construcción de castillos que trajo un cambio en arqueología. Pero bueno, creo que me estoy desviando un poquito. Estoy hablando mucho. Pero tiene sentido. Mucha bobería. Pero bueno, de la guerra. Es importante saber, ya. Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se conocía como la guerra para terminar todas las guerras. Obviamente no fue así, pero fue una guerra bien difícil. Dicen que por lo menos 16 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial, que hasta ese momento en el mundo no había existido un número tan grande de casualidades por culpa de una guerra. 16 millones de personas. Entonces la Primera Guerra Mundial empezó cuando el archiduque Franz Ferdinand de Austria fue asesinado por Gavrilo Princip en junio de 1914. Después Alemania invadió a Francia, entrando por Bélgica. Alemania es el enemigo en las dos guerras mundiales. No son los únicos, pero sí son el enemigo principal, prácticamente la causa central en cierto sentido de las dos guerras mundiales. Entonces ahí empezó. El problema es que Alemania no quería un tratado, que se estaba haciendo una alianza, que estaba pasando entre Francia y Rusia. Ellos no querían eso. Entonces empezaron a hacer movimientos para prevenirlo, y eso trajo a cabo la Primera Guerra Mundial. Entonces en el 1914 empezó todo ese movimiento, todos esos conflictos. Entonces los Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917 por culpa de ataques constantes a barcos pasajeros y mercantes por parte de submarinos alemanes. Entonces los Estados Unidos, obviamente, en un lado completamente diferente del mundo, tuvo que entrar. Claro, los Estados Unidos era la potencia mundial militar, pero vemos que las dos guerras mundiales los Estados Unidos trató de no entrar al conflicto hasta que ya no tuvieron más opción. Entonces en este sentido había muchos ataques a barcos, y
obviamente en barcos hay ciudadanos, hay personas americanas, mucha pérdida de vida y de objetos, de cosas importantes, claro. Entonces, Alemania también era un poder mundial y quería romper la alianza de Rusia y Francia, como acababa de decir, empezando conflictos que llevaba a cabo la guerra. Entonces, los aliados eran Rusia, Francia, Serbia, Italia, Inglaterra y los Estados Unidos. Mientras tanto, los enemigos eran Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano. Y bueno, ahí está la Primera Guerra Mundial. Una guerra bien feroz. En ese tiempo, la guerra era trench warfare. Entonces, no sé cómo traducir eso bien, pero la guerra era batalla de soldados entrenchados. Entonces, una línea hacía su zanja, y los soldados se metían adentro. Entonces, el otro grupo, tú sabes, el otro ejército también hacían sus zanjas, y sus soldados estaban ahí, eran dos zanjas, estaban entrenchados, como se llamaba, entrenched. Y se pasaban meses, años disparándose del uno al otro. La guerra era bien lenta. Wow. Entonces cualquiera que decidía de pararse y tratar de correr de un lado a otro, eso se conocía como No Man's Land, la tierra de ningún hombre. Inmediatamente morían. Porque imagínate, si tú estás en un huequito y el enemigo está en otro huequito y siempre se están mirando, cuando alguien alza la cabeza tienen un sinfín de ametralladoras, de cosas que le están apuntando. Entonces era una guerra bien difícil en que el movimiento era bien lento, bien difícil. Prácticamente uno tenía que excavar y seguir excavando para llegar cerca, y siempre había fuego indirecto, como se llama, de artillería. Y por experiencia les puedo decir que eso acaba con los nervios. La artillería es una cosa que hay poquitas cosas que le pueden poner el miedo, ese estilo de miedo en el corazón del hombre, como la artillería, porque uno no la ve, no sabe dónde va a caer. Te puede caer al lado, no te puede caer al lado, puede ser tu tiempo, no puede ser tu tiempo, tú sabes. Cuando tú oyes el hueso, ese sonido que hace la artillería, son segundos que pasan como horas de incertidumbre. Tú no sabes qué es lo que va a pasar. Wow. Entonces es una cosa bien fuerte. Entonces termina la Primera Guerra Mundial, quiero decir que con el Tratado de Versalles. Entonces vamos a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue forzado a pagar reparaciones por sus acciones en la Primera Guerra Mundial. Eso trajo a cabo una depresión y una recesión tremenda en Alemania, una pobreza tremenda, y ahí surge Hitler con sus ideologías, y él toma el control y prácticamente le dice a la población alemana que la culpa es de todos los demás, que lo están oprimiendo, tú sabes, la culpa es del capitalismo, del imperio, ellos son los malos. También obviamente él tenía un poquito de odio contra los judíos. Poquito. Pero bueno, entonces el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade a Polandia, causando que Francia y Gran Bretaña declaren guerra sobre Alemania. Entonces otra vez vemos que Alemania son los agresores, empiezan a invadir a otro país para crecer lo que ellos quieren que sea el imperio alemán en ese momento. Entonces a la misma vez Japón quería reemplazar a los Estados Unidos como la potencia mundial. Entonces ellos empezaron a lanzar ataques contra los Estados Unidos, específicamente Pearl Harbor, que pasó en el 7 de diciembre de 1941. Entonces Pearl Harbor se llama, traducido, es la bahía de Perlas, una bahía en Hawái, siendo un estado de los Estados Unidos. Ahí había y bueno, existe todavía una base naval bien grande. Entonces obviamente es el punto más cerca de los Estados Unidos que tiene Japón, siendo una isla en el Pacífico. Japón ataca a Pearl Harbor, fue un ataque de sorpresa, murieron muchas personas, fue una cosa tremenda, muy parecido como al 11 de septiembre de nuestros tiempos. Y bueno, ahí empezó
como tú sabes que ellos lanzaron el primer ataque, igual que la última vez los Estados Unidos estaba tratando de separarse de ese conflicto. Estaban proveyendo armas y esas cosas a los aliados, fajándose contra Alemania, pero no estaban en el conflicto directamente. Entonces, después de ese ataque de Pearl Harbor, ya los Estados Unidos, sí, creo que fue al otro día, el Congreso declaró guerra y ahí entró los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial vio conflictos en Europa, mayormente con las fuerzas estadounidenses, alemanes y rusos contra, ingleses y rusos contra Alemania. También en Asia, obviamente contra los japoneses, ahí estuvieron los Estados Unidos y hubieron poquitas otras naciones que estuvieron ahí. En verdad, el conflicto japonés, el conflicto pacífico, como se conoce, fue primariamente de los Estados Unidos, y en eso fue un conflicto para los Marines. La fuerza del ejército estadounidense se concentró en Europa y a nosotros nos tocó lanzarnos al Pacífico prácticamente solo. Y también en África. La gente no se da cuenta que en África también hubo conflictos en la Segunda Guerra Mundial, porque parte de la alianza enemiga estuvo Italia, Mussolini. Mussolini también fue un dictador en Italia que era aliado con Hitler, y también por parte en Japón. Entonces los italianos empezaron a invadir países africanos. Entonces ahí fueron los aliados también a fajarse contra ellos. Entonces muchos países involucrados, mucho conflicto y mucha muerte. Como hablamos, en la Primera Guerra Mundial murieron más o menos 16 millones de personas. En la Segunda se estima entre 30 y 60 millones de personas. Wow. Y bueno, yo creo que ya ahorita que entremos a las guerras en la Biblia, yo creo que los motivadores siempre van a ser lo mismo. Son bien parecidos. El egoísmo del corazón. Increíble que Hitler peleó en la primera. Peleó en la primera guerra mundial, y ahora es el líder de los alemanes para la Segunda Guerra Mundial. Como yo creo que le tocó ver a él bastantes cosas crudas, y aún así no se aprenden de lecciones. O sea, cuando tienes un corazón tan enfermo y tan oscuro y tan lleno de, no sé, de dureza en él, pasan estas cosas, ¿no? Bueno, es difícil porque, como hablé, Alemania fue el agresor las dos veces. Pero después, la primera vez, en vez de aprender su lección, en vez de tomar ese tiempo de meditar y de reflejar y decir, quizás hicimos algo equivocado, ellos decidieron ponerle la culpa a las personas que ellos atacaron. Entonces ellos, siendo los agresores, se pintaron como víctimas. Y eso fue lo que él hizo, literalmente. Él se pintó a él y a la nación como víctimas, y la población, no sabiendo qué más hacer, sufriendo de tanta pobreza, de tanta calamidad, tomaron esa mentalidad de, ¿tú sabes qué? Tienes razón, es la culpa de ellos. Es la culpa de ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a la guerra? Está bien, vamos a la guerra. Vamos a hacerlo otra vez. Wow, se creyeron sus mentiras y ahí van otra vez. Y es que también el poder motiva a la gente a hacer cosas tremendas. Pero bueno, también, como dije, hubo avances tecnológicos tremendos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en retrospecto a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como estábamos hablando de la guerra entrenchada, la Segunda Guerra Mundial vio el comienzo de lo que es Close Quarter Combat. Se conoce como combate de distancia cercana. Entonces, paró de ser tanto de combate en tú sabes, en lugares abiertos, en las trenchas, tú sabes, de tiro largo, y cambió el combate a un setting, a locaciones urbanas. Entonces eso también trajo a cabo mucho cambio en la tecnología y en las armas. Entonces los soldados pararon de usar tanto los fusiles bien largos, que se conocen como combat rifles, fusiles de combate,
como el M1 Garand, el Springfield M1, y empezaron a ver armas más cortas, como la carabina, el M1 carabina, más corto, con una bala más pequeña, pero que aguantaba más balas. Las submetralladoras, como el Thompson y creo que era el MA3, se conoce como Grease Gun. Mucho avance de tecnología. Ahí vimos, obviamente, la bomba atómica. Fue un avance tremendo, terrible, pero también que trajo a cabo cosas buenas también. La gente no se da cuenta que muchas de las plantas nucleares las plantas de electricidad son nucleares. Por parte de eso, ahora muchas personas pueden tener electricidad y comodidades modernas. Los tanques, los carros hicieron un brinco enorme en tecnología. Entonces hubo mucho malo, pero también de eso hubo bueno. Sentado aquí ahora en el 2023, mirando para atrás, Claro. ¿hay algo que podemos aprender mirando esas dos guerras hoy, aquí, ahora, tú crees? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Y hoy en el 2023 estamos viendo la misma cosa pasando. No sé cuánto queremos tocar a ese sujeto, porque pudiéramos tocar de las guerras modernas, pero especialmente el conflicto que tenemos hoy en día con Ucrania y Rusia. Creo que estamos viendo lo mismo otra vez. Estamos enfrentando las mismas situaciones. Claro. Y como podemos ver, casi siempre están las mismas personas involucradas. Pero sí, estamos en un tiempo bien delicado. Bien delicado. Entonces, yo en verdad pudiera opinar, pero solo sería mi opinión, porque el control que tenemos nosotros es bien pequeño. Pero sí, creo siempre hay algo que podemos aprender de los conflictos pasados y aplicarlo a los tiempos modernos. Por ejemplo, yo estando en la guerra en Afganistán, todo el mundo sabe cómo terminó eso hace poquito. Eso dejó una cicatriz tan grande en mi corazón y los corazones de mis hermanos. La manera que terminó esa guerra, una guerra que nosotros fajamos por 20 años, generaciones que lucharon en esa guerra. Literalmente hay hombres que estuvieron en la guerra de Afganistán cuando sus padres estaban en la guerra de Irak. Generaciones seguidas que estuvieron en ese conflicto. Un conflicto tan largo, porque uno ve, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cada uno duró unos cuantos años nada más. Más o menos 5 años. Mientras tanto, en Irak y en Afganistán estuvimos 20. Antes de nosotros estuvieron los rusos ahí. Y terminó de la misma manera que terminamos en Vietnam. Entonces vimos que la historia se repitió. Y en vez de mejorar, empeoramos. Claro. Entonces, más o menos lo mismo está pasando. Entonces, sí, yo creo que hay mucho que podemos aplicar, mucho que podemos cambiar de lo que pudiéramos quizás cambiar con lo que está pasando ahora, basado en la historia que conocemos. Yo me quedo sorprendido, bro, porque, como dices, bro, o sea, pasan los años y en realidad yo creo que la raza humana nunca va a entender de ese tipo de errores. Nunca nos vamos a levantar, o sea, yo creo que la maldad en el corazón del hombre va a existir hasta que Dios venga. Y hasta ese día, yo creo. Es más, y aún después de la venida de Dios, viendo cómo el Señor arrebatará a la gente, qué sé yo, va a haber personas que se van a quedar pensando que Dios no existe, que eso fue algo de los extraterrestres, que eso fue algo... O sea, van a inventar 1000 excusas con tal de no buscar esa paz interior primero, porque si tú tienes paz interior, yo creo que no existirán las guerras, ¿no? Pero como dices tú, han sido necesarias para los avances que ha habido últimamente. Y pues no, yo creo que ese tema yo creo que sí lo cerramos ahí de esas guerras y nos metemos en las guerras bíblicas. Sé que preparaste algo bonito. Sí, hay 2 o 3 que me interesan mucho, porque el tema de la guerra en la Biblia
hay mucha gente que dice, pues, ¿por qué hay guerra en la Biblia? Y cómo que Dios mandó a, hay historias que, por ejemplo, cuando ya Saúl, Dios ya no lo quiere como rey, lo que pasó antes de eso es que él mandó a Saúl a la guerra y dice, mata a todos, pero termina con todo. Claro, Saúl no sigue las instrucciones de Dios y pasa lo que pasa, pero ¿por qué un Dios así tiene que hacer como instrucciones así? Y no sé si vamos a saber todo hasta que ya, nos encontramos con Dios, pero la temática de la guerra en la Biblia, yo creo que hay muchas lecciones que podemos aprender y claro, las 2 o 3 de las historias más famosas, como David y Goliat, eso es una guerra. Sí. A veces lo que quería traer es que, por ejemplo, la historia de David y Goliat, o otras guerras que están los israelitas, a veces nos ponemos en esa historia y cuando la leemos pensamos que nosotros a veces somos el superhéroe. Porque a veces leemos la historia de David y Goliat y pensamos, pues yo soy David. Te adentras en su piel, ¿no? En la historia, sí. Yo con la ayuda de Dios voy a matar a los gigantes. Pero yo creo que muchas veces somos el pueblo de Israel, el ejército de Israel que estaba con miedo. Y necesitaban a alguien para salvarlos. Y yo pienso que a veces cuando vemos las guerras en la Biblia, por ejemplo, en esa historia de David y Goliat, todos apuntan a Jesús. Claro. Sí. Y cuando las leo así, me da más ánimo cuando veo, porque no importa en qué guerra estemos nosotros, tenemos a alguien siempre que va a estar ahí para salvarnos. Y sí, bro, porque sí, como dices tú, a veces nos sentimos que somos el David, pero en realidad sí somos el pueblo de Israel, que estamos con miedo a vencer nuestros gigantes. Aquí hemos hablado acerca de eso, de los miedos, y incluso en la lista de reproducción de mensajes cortos yo hice uno específicamente que hablaba del miedo y cómo el enemigo es bien astuto para meternos ese miedo, que es de lo que yo voy a hablar ahorita, que es la guerra espiritual, ¿no? Pero sí, o sea, enfocado en eso, bro, muchas veces nos ponemos en el lugar de los israelitas, en lugar de verdad ser David. No la creemos, pero David sabía quién lo respaldaba. Entonces eso está chido porque te hace saber que si de verdad está puesta tu fe en Dios, puedes tumbar cualquier gigante, bro. Pero como dices, a veces estamos en el otro lugar de miedo. Yo creo que todos apunta a Jesús. Al final, la guerra que los israelitas, cuando ya salen de Egipto, la primera vez que conocemos el personaje de Josué. Están saliendo de Egipto y vienen los amalequitas, o yo no sé cómo decirlo, yo creo que son los amalequitas, y empiezan a atacar a los israelitas, y Moisés manda a Josué con el ejército, y tenemos la imagen de Moisés en la montaña con sus manos ahí, y Josué ahí batallando en el valle, y me da algo esa historia, porque me imagino estar ahí entre 2 montañas, una guerra en el valle así, y Moisés ahí arriba con sus manos estrechas. Y si están arriba las manos, claro, el pueblo estaba ganando, la batalla. Y eso me apunta a Jesús, porque ya al final, cuando Jesús murió con sus manos estrechas, ganó la batalla él ahí todo. Y yo creo que podemos aprender mucho de esas historias. De esa historia a mí se me hace bien interesante cómo la Biblia dice que cuando él tenía sus manos alzadas, que ya no podía más y bajaba, y entonces empezaban a perder. Y cómo venían y le ayudaban a levantarlas y otra vez. Entonces, como dices tú, ese tipo de guerras nos pueden enseñar muchas cosas. Ahí lo que me enseñaron a mí es que a veces, aunque nosotros tenemos fe y estamos clamando a Dios, hay momentos en el que necesitamos la oración de nuestros hermanos, de nuestro apoyo, del apoyo de nuestros hermanos. Por eso yo creo que es importante, como decíamos al principio, o sea, que el enemigo lo que quiere es que tú te sientas solo. Pero cuando tú sabes que te respaldan hermanos que tienen tu fe, que creen en el mismo Dios, que están en el mismo sentir, y que, pues sí, pues como seres humanos tendremos a lo mejor alguna diferencia o lo que sea, pero estando bajo el mismo sentir de Dios, vienen y te ayudan y te soportan y ganan la guerra. Yo creo que por eso muchas congregaciones se dividen y se pierden, porque en realidad no hay esa unión de hermanos. Es un punto muy bonito. Me gustó mucho ese punto. El apoyo
es una cosa vital para nuestra vida. Porque literalmente te está diciendo que cuando él bajaba las manos, Empezaban a mataban perder. y empezaban a perder. Ya. Y hasta que venían y le ayudaron hasta que se ganó la guerra, hasta el final. No sé si es en Gálatas o Éfeso, pero Pablo dice, en inglés se dice bear each other's burdens. No sé cómo traducirlo, pero Sí, carga los cargos de unos a otros. ya, Ok. estamos aquí Ya, por una razón. You know? Claro. Si tú estás pasando algo, yo estoy aquí para abrazarte y ayudarte, y también acá, y así Ya. podemos ganar la batalla juntos. claro, como hermanos, ya, sí, bro, está interesante, bro, porque es algo que yo siempre he pensado, bro. El enemigo siempre va a buscar hacernos sentir menos. Ujú. Y lo más triste es que a veces el enemigo puede usar a las personas, como en tu caso que te dijo la señora acerca de esto, bro. Ya. Y aún así no te detuviste, bro. Pero claro, en tu camino, ahora sí que como se dice, ¿no? En tu camino al éxito, Ujú. no fuiste tú solo. No. Tú tenías tu mentalidad y tú tenías en dónde estabas centrado, pero hubo personas a tu alrededor que estaban en tu sentir también. Ujú. Y que fueron de tu apoyo. Y que lograste lo que lograste. Entonces yo digo que aplica lo mismo aquí también, ¿no? Cuando el Ya. enemigo te quiere hacer sentir solo, recuerda siempre, hay gente que está en tu carrera, hay gente que está en tu camino, no los hagas a un lado, no te apartes. Está interesante. Ya. Es breve, pero sí me gustaría hacer énfasis en porque, como nos decía ahorita nuestro hermano Sam, las guerras que pasaron, ahora sí pues se podría decir un poco más en nuestros tiempos, no en la Biblia, marcaron nuestras vidas, bro. Y simplemente ahorita con el hecho que lo estabas platicando, hasta yo sentía como que se me lava la sangre, bro. O sea, de pensar cuánta maldad, cuánta muerte y cuánta gente inocente también estuvo ahí involucrada. Si hablamos de lo espiritual, cuánta gente murió sin conocer a Jesús. Muchísima gente. Entonces yo creo que el Señor va a reclamar a ciertas personas la sangre de otros cristianos, ¿no? O sea, eso va a pasar. Luego tenemos las historias de la Biblia que también dejan, siempre es lo que me gusta de la Biblia, que nunca es irrelevante, siempre hay algo que aprender. Aunque, como decía, aunque hemos leído 1000 veces una historia, siempre va a haber algo nuevo, siempre vamos a entenderla de otra perspectiva. Por ejemplo, el Marco de 30 años no percibe la historia de David del Marco de 12 años. Porque ya veo a David como el adulto que era y los problemas que enfrentaba. A lo que yo voy, con todo lo que hemos hablado de las guerras, pues yo creo que existe la guerra más importante y esa está en nuestras mentes. Ahí es en donde se libra la verdadera batalla. La mente del ser humano, en mi opinión, esa es mi opinión, pienso que la mente del ser humano es la puerta a nuestra guerra espiritual, a nuestro combate espiritual. ¿Por qué? Porque ahí es a donde llegan los pensamientos. Y como hablábamos en el podcast con tu señor padre, que el origen del mal, según nosotros y en nuestras conclusiones, fue en la misericordia de Dios, en el amor tan grande que Dios tiene para nosotros, que nos dio libre albedrío, incluía también la libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento que te impulsa a decir, ok, ¿qué decisión vas a tomar? Entonces, en el ámbito espiritual, yo lo considero así, de que yo soy libre de decidir qué hacer, pero los pensamientos que yo tengo, puedo no hacerlos si quiero. Todo está en la decisión que yo tomo. Ahora, nuestra guerra, la Biblia dice, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes del mal. Es espiritual. O sea, mis ojos no la van a ver, pero mi mente la puede percibir. Incluso el Señor nos regala algo que se llama discernimiento, que es aquello que tú sientes a tu alrededor, esa hostilidad del enemigo. Muchas veces, como tú nos platicabas hace rato, hermano, que a veces ves a las personas y puedes identificar si tienen una mala o no intención, ¿no? Porque a veces también son bien evidentes. Sin embargo, hay personas que lo ocultan muy bien. Pero el discernimiento de espíritu te da también eso. De que tú puedes saber cuáles son las intenciones de otra persona simplemente con el hecho de estar cerca de ellos. Y sabes que no, ora por esta persona porque hay algo en él. No te puedo decir qué es, hay algo en él. Ora por él. Y eso es lo que a mí me hace saber que mi batalla más importante es espiritual.
Porque tú me puedes decir ahorita, Marco, vámonos al ejército porque ahorita estamos en guerra ya, quién sabe qué. Vamos y a ver de cómo nos toca. Pero estamos hablando de una guerra física. Mi cuerpo se va a acabar. Yo voy y combato un argumento que tiene un presidente contra otro presidente, qué sé yo. Y no pasa de ahí. Sin embargo, lo espiritual, yo lo puedo controlar desde mi interior. En la decisión que voy a tomar. Es decir, Señor, en tus manos comiendo mi espíritu, lo dijo Jesús, ¿verdad? En otras circunstancias, pero igual nosotros deberíamos de estar dispuestos a morir por esos pensamientos espirituales que podemos tener. Porque el enemigo también mora en el espíritu. Y él anda sembrando y anda sembrando y anda sembrando a ver cuál pensamiento que él nos pone pega. Uno tiene que pegar. Y ahí es en donde nosotros no podemos dormir. No podemos estar tibios. No podemos estar a la expectativa de que, no, pues ya acepté a Jesús, ya soy cristiano, ya vivo mi vida normal. Pero sutilmente el enemigo nos va moldeando a lo que él quiere. Sutilmente nos pone imágenes, nos pone personas, nos pone lugares, nos pone ambiciones, deseos. Todos los días esas imágenes pasan por nuestra cabeza. Todos los días. Y precisamente, volviendo al podcast de tu padre, también hablamos de eso, que era, si mi pensamiento es 100% Dios, y estoy enfocado solo en Dios, y lo único que quiero ver es Dios, y en la mañana oro Dios, y siempre Dios, entonces tenemos escudo espiritual. Porque si lo que tenemos a Dios en nuestra cabeza, cuando vea un pensamiento que puede el enemigo querer meter cizaña, ya tengo un escudo protegiéndome. Pero si no tengo a Dios, y viene un pensamiento con cizaña, ya caíste. Y ahora lo que tienes, sí te puedes levantar, pero ahora tienes que pedirle a Dios que te levante de allí. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestro escudo espiritual. No sé ustedes qué piensan acerca de esta guerra espiritual que tenemos como cristianos. Yo creo que es algo bien importante porque la mayoría de la gente, no quiero decir la mayoría, pero yo conozco muchas personas cristianas que no quieren aceptar la guerra. Okay. No siempre la guerra se convierte en una cosa física que podemos ver, que podemos sentir, como los ejemplos que acabamos de dar. Pero sí, la guerra espiritual nunca para. Lo dijiste de una manera perfecta. Entonces, la manera más rápida en que el enemigo gana es cuando tú no sabes que tienes un enemigo. Yeah. ¿Entiendes? Yeah. Cuando tú piensas, no, todo está bien, todo el mundo me ama, todo está perfecto. Y el enemigo te está mirando y él dice, mira, esta persona, ya la tengo la espada metido por la mitad del filo y ni siquiera sienten que lo estoy apuñalando. Claro. Entonces es bien fácil derrotar a alguien así. Si tú no conoces, si tú no realizas que tienes un enemigo, el enemigo ya te ha vencido. Yeah. Ya la guerra se acabó. Se acabó antes de tú poder empezar. Sí, ya ganaron. Fue una guerra tan fácil. Y sí, hay gente que, por ejemplo, muchos cristianos que dicen, no, las cosas malas no existen. ¿Cómo tú puedes sentir depresión? Eso no es una cosa cristiana. No, estás en pecado. Lo malo no existe, todo es bueno, todo es arcoíris, maripositas. Lo malo no existe, todo es bueno, no hay nada malo. Eso es una guerra perdida. Uno tiene que darse cuenta que todos los días uno está enfrentando a un enemigo y el enemigo es bien agresivo. Y eso lo hemos hablado ya varias veces en este canal. El enemigo es bien agresivo y nuestra guerra espiritual es fuerte. Y entre más uno se mete en la Biblia, entre más uno se mete en ministerios, en la obra de Dios, más feroz todavía se convierte el enemigo porque te quiere parar. Él no quiere que tú avances, él quiere derrotarte. Entonces, por eso mismo es que la Biblia está llena de guerras. Por ese sentido, por eso es que esa analogía que dio Pablo del armamento espiritual, uno no se pone en un armamento si no va a la guerra, ¿entiendes? Uno no agarra una espada para ir a un lugar donde hay paz. Entonces, uno tiene que estar preparado todos los días. Yo siempre digo, la vida cristiana no es para personas débiles o para los cobardes. Esta vida que hemos escogido, si la estás escogiendo, tienes que darte cuenta que es una vida de guerra constante. Porque el enemigo no quiere que tú hagas lo que es bueno. Claro. Él quiere que tú hagas lo que está malo igual que él, porque literalmente la misión de Satanás es: yo voy al infierno, yo quiero llevar
todo lo que yo pueda conmigo. Esa es la misión de Satanás. Él no está conforme a él solo ser malo. Él quiere que los demás sean malos también. Claro. Porque si todos son malos, él no se tiene que sentir tan mal. Y no tiene que hacer mucho ¿Entiendes? trabajo. Por eso es que la gente mala le gusta Sí. meter a otras personas en su maldad. Yep. Porque si ellos solo son los malos, uno puede decir, mira, este es malo. Pero si todos son Claro. malos, él está bien. ¿Entiendes? Se relajan eso. Ajá. Entonces, esa es la guerra que estamos viviendo nosotros todos los días. Yeah. El abuelo mío, hablando de esto, él siempre decía que podemos sacar algo bueno de esta guerra espiritual. Ok. Y él decía que, si te sientes que el enemigo se está atacando todos los días, siempre, por alguna razón, o que todas las cosas se te van mal, él dice que estás haciendo algo bien. Porque si el enemigo te deja y todo está bien y no hay problemas, algo está mal. Tiene sentido. And it's kind of opposite, pero hace mucho sentido para mí, si estoy haciendo algo bien y estoy en los caminos de Dios y estoy orando y mi relación con Dios está bien, más y más Hay el más enemigo pruebas. va a estar atacándome, pero lo tengo que ver como positivo. Estoy haciendo algo bien, Descansar en eso, bro. Sí, porque muchas veces es malo caer en la monotonía, pero es bueno sentir que el enemigo te está atacando. Suena como raro, ¿no? Yeah. Pero es bueno sentirlo porque es un síntoma de que espiritualmente estás trabajando. Ujú. Por eso yo creo que es importante la oración para tener esas armas listas, bro. O sea, porque lo podría decir como simbólicamente y va a sonar, yo creo, hasta medio herejía. Pero este es un mensaje para las personas que están escuchando este video y que no tienen muchos años como cristiano o que no conocen mucha palabra. Porque cuando escuchan a alguien hablar de la armadura de Dios y de lo simbólico que es, pues ellos a lo mejor se han de sentir de que no, pues yo soy todavía estoy tomando lechita, yo no sé de qué están hablando, yo soy Yeah. como David, así flaquito y todo. Bueno, David simbólicamente él no se puso la armadura. Él la dejó en el piso y venció al gigante. O sea, si tú eres una persona que no te sientes muy, no sé, adoctrinada en la Biblia o muy intelectual bíblicamente, no te sientas mal. O sea, porque incluso yo también a veces me siento bien ignorante de muchas cosas que me gustaría saber. Y sin embargo, trato de decirle al Señor que esté conmigo, que alimente mi fe, pero yo también tomo ciertas decisiones que alimentan esa fe. Pero eso es bien interesante que tú lo dices porque eso tiene un sentido tan grande. Yeah. Sí, David dejó la armadura en el piso y David no pudo agarrarle una espada. Pero David usó lo que ya él tenía espiritualmente. Eso- Entonces, aunque tú seas un eso. bebé Yeah. y todavía espiritualmente y no tengas esa fuerza para levantar una espada, Ya. agarra tu tiraflecha. Hasta Eso. con ese tiraflecha él venció a un gigante. Dios siempre te capacita Claro. para poder vencer la situación en que tú estás. Entonces quizás no tengas una espada, pero por lo menos ese tira flechita, tira unas cuantas piedritas con ella, que Dios te ayuda, Dios te guía a la piedra. Y yo creo que es interesante porque a lo mejor fue que no era la armadura de él. Claro, claro. You Sí, know? sí. Y todos tenemos nuestra forma de, en nuestra relación con Dios y cómo batallar. Y él tenía que pelear a Goliat y vencerlo con lo que ya él tenía con Dios. Sí. Listo. Él no podía usar nada más la armadura de Saúl o otro soldado. Tenía Claro. que hacer con lo que él tenía para batallar y ya con Dios. Sí, por eso como que lo quería poner así sobre la mesa, porque es como, por ejemplo, no tienes que ser el gran predicador para compartir la palabra. A lo mejor lo puedes hacer con 2 o 3 amigos, muy bien, y no necesitas saber Biblia al derecho y al revés, simplemente el mensaje preciso y conciso. Ujú. Jesús murió por ti, te ama y te está esperando con los brazos abiertos para perdonar tus pecados y para transformar tu vida. Con esas palabras, ya, no necesitas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que si fusionas el Apocalipsis que tradujo quién sabe quién, ahí ya es redundar demasiado, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la guerra no va a acabar. Hay que estar alertas y
Ha sido una verdadera bendición este momento que hemos pasado aquí como hermanos, como amigos, esta plática, conocerte un poco más. Yeah. La verdad que ha sido una bendición. Hermano Sam, ¿algo que quieras agregar antes de despedir? No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones para ti, Gracias. tus padres también, tu familia. Saludos, que en verdad disfrutamos mucho el último podcast con el hermano Raúl. Y bueno, como siempre, para los que nos ven o nos escuchan, por favor apoyen este canal de la manera que puedan, que sería de darle a ese botón de thumbs up, del like, y suscribirte al canal también, si pueden. En verdad nos ayuda, porque eso nos ayuda a que el video se vea por más personas. Claro. Nosotros no somos, como acabamos de decir, predicadores, nosotros no somos teólogos, nosotros somos unos cualquiera, pero aquí estamos haciendo lo que podemos hacer, mientras que lo podamos hacer. De esta manera, como acabo de decirle, estamos ministrando, aunque sea para un grupo pequeño de personas, pero lo estamos haciendo. Pero si puede crecer también, ayúdanos a crecer, apoyándonos. Y muchas bendiciones para todos los que nos miran, los que nos escuchan. Que Dios esté con ustedes. Muchas gracias. No, gracias por tenerme. A mí me encanta hacer esto de podcasting y que bueno, ya Alex está aquí, mi papá está aquí, ahora yo, entonces no, pero gracias, que sigan, vamos a estar orando por ustedes también y el ministerio, sí. No, y ya sabes que aquí está tu casa para cuando quieras estar aquí. Gracias. Cuando andes por acá cerca, hermano, nomás ahí me echas una llamadita y claro, pues, con gusto nos ponemos a grabar segunda, tercera, hasta cuarta parte, hermano, las que quieras, claro, hermano. Ahí seguimos. No, muchas gracias por tomarte el tiempo, hermano, por estar aquí. Pues nada, gracias a todos por estar ahí, gracias por seguirnos. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Yo lo disfruté mucho, sé que Sam también y mi hermano Kelvin también. Ahora sí que quédense con lo que el Señor les haya puesto en su corazón, mediten en eso y esperamos haber sido de bendición para ustedes. Que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Por ejemplo, de ahí viene el cliché de todas las historias. Dice Jesús, la historia de Jesús es también un mero cliché del bueno contra el mal, del bien contra el mal. Y que al final siempre gana el bueno. Es lo que decía este hombre, pero este hombre era declarado por él mismo. No recuerdo quién es. Voy a poner una foto de ese señor aquí. Súper ateo. Sí, era súper ateo. Y declarado satanista también. No recuerdo el nombre, bro, pero él tiene su propio libro y todo. Pero eso, por lo menos, a eso yo le puedo tener respeto, porque, bueno, la Biblia lo dice. Ser frío o caliente. Claro. A Dios no le agrada el tibio. Él sí sabe lo que está haciendo. Pero bueno, si vas a ser ateo, di la verdad. Soy ateo, claro, soy satánico. No mientas diciendo, no, yo no creo en Dios, pero no, di la verdad. Yeah. Yo creo en Dios, simplemente no me gusta, no quiero. Tienes razón, bro. O sabe lo que está haciendo, o más bien no sabe lo que está haciendo. Yo creo que no sabe lo que está haciendo. En fin. Eso es para matar un poquito el nervio y la voz que no salga tan desafinada al principio. Eso es igual que mi esposa cuando está practicando, ¿Qué calentando la voz. ¿Qué hace? Empieza. Yo digo que así, esos no son los sonidos que ella hace, pero mira, bro, algo parecido. Mi papá, él cuando vivíamos en México, ellos tenían un negocio era un salón de belleza. Pero haz de cuenta que pues el salón de belleza era puro cristal, right, y estaba en una planta alta. Entonces la gente que pasaba por abajo podía ver perfectamente quién estaba ahí arriba. Pues mi papá se le ocurrió, un día que estaba tranquilo, no había clientes, mi papá estaba tranquilo y puso un video para ensayar a vocalizar el canto. Entonces se puso un lápiz
Y está ahí frente a la computadora con el lápiz que la boca. Y todo el mundo mirando. Hasta que él mismo entendió. Dijo, pues estoy aquí afuera y volteó. Dice, no había nadie mirándome, pero estoy seguro que más de uno me miró. Le digo, bro, qué bueno que no había teléfonos. Que hubieran grabado. ¿Quién ve aquí un Moy? Ay. Ay, no, fue muy divertido. Hubiera sido chido que lo grabaran. Sería viral ahorita. Sería famoso por eso. Famoso en Twitter, iba todo el mundo a ver. ¿Recuerdan el video? Lord Lápiz?